Hola, hola, hola. Buenos días, tardes, noches. Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a mi espacio canal YouTube Ivankis. Soy Ivankis, músico, cantautor, productor musical y asesor y consultor en procesos de conciencia. Uso la música para tal fin, para despertar conciencias, enseñando que todo puede cambiar de forma fácil, divertida y rápida, diferente. Bueno, a este videoprograma le he llamado Origen de celos, de infidelidad sexual, del incesto en raza humana, etc. Retomando parte de lo que comentaba en el pasado video que llamé ¿De dónde proviene el maltrato y abuso del padre? Respecto a que los hombres y mujeres de esta versión humana por falta de conciencia obedecen el programa alien de los celos, por ejemplo del celar sexualmente a sus hijas e hijos, sobre todo cuando tienen parejas, pues como lo dije allí, esta programación del celar tiene que ver con estar en celo, con el deseo sexual carnal genital inconsciente. Por eso la similitud de correlaciones sensoriovisuales que programaron como órdenes subliminales entre los códigos fuentes de estas dos palabras y creencias, de los celos y del estar en celo. Y por eso esta programación virulenta en la que los padres y madres celan a sus hijas e hijos tiene que ver con el obedecer inconscientemente esos programas depredadores de impulsos subliminales que los dioses aliens dejaron activos en la memoria de sus conciencias, los del querer poseer y abusar sexualmente de forma inconsciente de sus hijas o hijos, lo que es parte del programa incesto, una de las tantas formas de esclavitud. Y más dominantemente vemos el celo sexual de los padres hombres hacia sus hijas mujeres y el celo sexual de las madres mujeres hacia sus hijos hombres. Pues dense cuenta cómo muchos padres celan con ira sexual a sus hijas, como también cómo muchas madres celan con ira sexual a sus hijos. Y pues todo esto tiene que ver muchísimo con el programa alien de las reencarnaciones. De la rueda del samsara, veamos cómo funciona el mecanismo. Teniendo en cuenta lo que vengo explicando en todos mis videos, incluidos los dos últimos videos, el verdadero origen de la costumbre hijab o burka, velo para mujeres, por Ivankis, y de dónde proviene el maltrato y abuso del padre, por Ivankis, pues el origen de los celos, de la infidelidad sexual y del incesto en esta raza humana y de la distorsión, confusión de identidad sexual y la obediencia inconsciente a esta programación subliminal dominante muy virulenta, obviamente tiene que ver con el hecho de que las almas por falta de conciencia muchas veces hayan obedecido a entidades y dioses aliens demoníacos el ir a encarnar múltiples veces en programas de reencarnaciones de almas, ya sea en un mismo experimento multigenético o en varios, o sea en una misma raza o en diferentes razas, lo que significa que el origen de los celos, de la infidelidad sexual, del incesto y de la confusión de identidad sexual y el respectivo inmenso dolor sufrimiento que todo esto genera en las almas, pues repito, tiene que ver con el hecho de que las almas por falta de conciencia hayan obedecido la programación de reencarnar muchas veces en cuerpos diferentes de una misma raza o en diferentes razas, y en un mismo planeta o en diferentes planetas con densidades vibracionales diferentes, para obedecer, volver a repetir las experiencias, programaciones de memorias con los mismos grupos de almas con las que han encarnado en múltiples programas como personas diferentes, por ejemplo en esta versión de raza humana en este planeta. Pero más exactamente la trampa de todo esto está en el hecho de que los dioses aliens y sus ecuaces convencen a las inocentes almas, obvio que tienen dormidas sus conciencias, que deben encarnar de nuevo donde solo ellos les indiquen, pero que para poder hacerlo, ellas como almas deben dejarse ocultar o bloquear o tratar de borrar de su conciencia la información de los datos sensoriovisuales correspondientes a la capacidad de recordar los detalles del aprendizaje de todas las memorias de las experiencias de las otras vidas en las que han obedecido encarnar para ejecutar múltiples experiencias dolorosas de sufrimiento con otras almas, a través de los programas de los diferentes cuerpos personas en que hayan obedecido encarnar cada vez. Pero aclaro que realmente dichos recuerdos no pueden ser borrados totalmente, pues más exactamente lo que los dioses aliens hacen es bloquear los caminos, las conexiones hacia los archivos de dichas memorias de recuerdos, de tal manera que cuando las almas vuelvan a encarnar, cada alma vuelva a reencontrarse con el mismo grupo principal de almas con las que vienen encarnando en forma de programas de personas diferentes, pero sin la conciencia de lo que experimentaron y aprendieron. O sea que las almas en cada encarnación en la que van a ejecutar un programa de persona diferente, entre otras, obedezcan ejecutar repetir desde cero la misma esencia de experiencias de dolor sufrimiento que tuvieron a través de dichos diferentes cuerpos de las razas en que encarnaron.
o sea que cometan los mismos errores, con lo que fácilmente un alma se ha reencontrado muchas veces con otras almas en diferentes programas de reencarnaciones, en las que cada alma ha interpretado diferentes programas de personalidades, de tal modo que, por ejemplo, dos almas en varias encarnaciones fueron programadas para que fueran pareja sexual a través de los diferentes cuerpos en los que encarnaron en esas diferentes vidas, y que dentro de esas experiencias obedecieron ejecutar el programa de la infidelidad sexual, de los celos, y que asimismo dichas dos mismas almas en otras encarnaciones diferentes también obedecieron ejecutar otros programas de personas en otros cuerpos físicos, como por ejemplo el de obedecer ser ahora respectivamente padre e hija, o padre e hijo, o madre e hijo, o madre e hija, o hermanos, amigos o desconocidos, inclusive enemigos, etc. Con lo que al ir sumando todos esos diversos programas y memorias de tipos de parentescos y de relaciones diferentes, unas veces como parejas y otras como amantes secretos y otras como padre e hija, como madre e hijo, como padre e hijo, como madre e hija, como hermanos, como primos, como amigos, como jefe y empleado o empleada o como desconocidos o enemigos, y todos sus respectivos errores, etc., pues los residuos de los recuerdos de dolor, sufrimiento y respectivos traumas emocionales que acumularon en sus almas durante todos esos diferentes programas de personajes, pues al no recordar total y conscientemente cómo sucedieron, sobre todo los aprendizajes que comprendieron de los errores que cometieron en cada una de esas encarnaciones de relaciones diferentes, pues obvio para no volverlos a cometer, pues esas órdenes subliminales autoejecutables de memorias inconscientes de programación virulenta dolorosa son las que los dioses, aliens, demonios dejan activas, latentes, con lo que a medida que las personas van relacionándose de acuerdo a la programación de sus almas, pues estas memorias virulentas dolorosas van a ir activándose y autoejecutándose en automático, o sea, inconscientemente, en forma de creencias subliminales. Y como han sido dominantes, muchas almas las van a sentir como fuertes y constantes impulsos inconscientes que les motivan a querer buscar vivir esas mismas experiencias del querer repetir a través de los nuevos cuerpos en los que encarnaron esos programas de deseos sexuales desarmónicos, distorsionados, de celos, de maltrato, de infidelidad sexual y o de incesto, de dolor, sufrimiento, tanto con sus parejas como con sus hijas, hijos, hermanos, primos, otros familiares en el trabajo y otras personas, incluyendo personas desconocidas, etc. Y por todo esto es que hay tanto incesto entre las familias como también tanta infidelidad y celos entre las parejas, familiares y relaciones en general. Por toda esta obediencia inconsciente a toda esta mezcolanza es que hay tantos impulsos sexuales subliminales inconscientes distorsionados y de celos entre personas en las que se supondría no deberían existir dichos impulsos y comportamientos sexuales, inclusive con personas extrañas que no conocemos en esta encarnación, pero que seguramente en otra encarnación sí que tuvimos experiencias con esa alma que estaba encarnada en otro cuerpo. Entonces dichos impulsos y comportamientos sexuales no deberían existir, menos si son abusivos, dolorosos, que generan mucho sufrimiento y muchos bloqueos y traumas emocionales entre las almas. Porque precisamente las almas son las que sí sienten emociones verdaderas, no la mente ni el espíritu. Y pues como lo podremos comprender, son las almas a las que los dioses, aliens, demonios, depredadores han venido interceptando, engañando, manipulando y programándole memorias de forma subliminal con múltiples correlaciones senso-audiovisuales, creencias, para que entre otras se mantengan confundidas sexualmente, con traumas, porque debido a que para las almas no existe el tiempo, repito, para las almas no existe el tiempo, nunca mueren, porque las almas son la energía lumínica creadora original, vida eterna interdimensional, y que por eso las almas todo lo conciben en un mismo instante, un mismo presente. Las almas son las que realmente viven en un eterno presente. Entonces las almas, al no estar suficientemente despiertas y conscientes de todo esto, pues se confunden y obedecen inconscientemente a revolver todas las memorias residuales de programaciones de experiencias sexuales, de celos, de incesto y de dolor sufrimiento que han obedecido ejecutar en sus diferentes programas de encarnaciones. Y pues al estar dormidas de conciencia, pues las almas obedecen el buscar repetirlas, recrearlas, como si estuvieran en un ciclo o bucle macabro, automatizado, eterno, que nunca termina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo anterior significa que tú como alma que en esta encarnación tienes una relación con otra alma que por ejemplo encarnó como tu madre biológica en esta vida,
Pues en otros programas de encarnaciones ustedes seguramente también han sido pareja y o enemigos, porque sus almas han obedecido cambiar de roles varias veces, en donde por ejemplo si fuiste el padre o madre de esa alma que ahí encarnó como tu hija o hijo en otro cuerpo, en otra encarnación obedecieron ser pareja o amantes secretos en otros cuerpos, o enemigos, etc. Y pues repito, como para el alma no existe el tiempo porque ella es la energía vital eterna, pues por eso es que por falta de conciencia las almas se pueden confundir fácilmente con estos temas, porque como para ellas todo existe en el mismo instante, solo que el alma, de acuerdo a su nivel de conciencia, qué tan dormida o despierta está, y teniendo en cuenta que la manipulan para que acepte encarnar en un programa de una realidad artificial que sí condicionan con un tiempo lineal artificial en el que los cuerpos en los que encarnan y demás aspectos sí tienen fecha de vencimiento, obsolescencia programada, y por ende, de acuerdo a la programación que esté más dominante en su conciencia, pues dicha alma, en base a todo esto, obedece qué recuerdos de experiencias recrear o no, de todas las que puede elegir, las cuales están simultáneamente disponibles en los archivos de la memoria de su conciencia. Diferente es que dicha alma sea consciente o no de todo esto. Y por eso es que, por ejemplo, en esta encarnación en la que nos encontramos, la inmensa mayoría de las almas, a través de los cuerpos en que están encarnadas, pueden estar confundidas obedeciendo desear recrear experiencias sexuales muchas veces distorsionadas, dolorosas y traumáticas, de infidelidad y o de incesto, de maltrato y de celos y hasta de confusión de su identidad sexual. Porque es que los dioses aliens también manipulan a muchas almas para que, por ejemplo, existan como una conciencia de sexo masculino, pero para que encarnen en un cuerpo contenedor femenino, o al revés, un alma que la manipulan y programaron para que exista como conciencia femenina, pero la envían a encarnar en un cuerpo masculino. Todo esto es la separación de la conciencia, la desfragmentación de la conciencia. Y pues toda esta perversión de esta programación depredadora obvio genera mucha confusión y mucho dolor, sufrimiento en las personas. Pues porque la mayoría de las almas pueden estar confundidas, entre otras, obedeciendo desear recrear experiencias sexuales distorsionadas con personas cuyas almas sí fueron sus parejas sexuales amantes en otras vidas, pero que en esta encarnación dichas almas han obedecido encarnar en otro programa persona, por ejemplo, como un familiar, madre, padre, hermano, hermana, primo, prima o amigo, amiga, jefe, etc., y no como pareja sexual formal, como también repito que muchas almas por falta de conciencia obedecieron existir como conciencia con un género sexual determinado para encarnar en un cuerpo con un género sexual opuesto al de su conciencia, lo que en la experiencia va a generarle mucho caos, mucho sufrimiento, ¿ok? Ese es el origen del entramado de memorias de programaciones subliminales de experiencias de infidelidades sexuales, de incesto, de celos y de confusión de identidad sexual con que se confunden las almas cuando obedecen reencarnar con las mismas almas pero en forma de personas diferentes y que no se acuerdan de sus anteriores vidas, pero sí que sienten una fuerte atracción por las nuevas personas en que ahora están encarnadas dichas otras almas con las que han tenido múltiples experiencias. Y obviamente por eso mismo es que entre otras las almas de muchísimas personas, al obedecer inconscientemente los impulsos de este revuelto de recuerdos de programaciones subliminales sexuales distorsionados, ya sea que estén latentes o activas en sus memorias, pues por eso es que entre otras tienden a decirle inconscientemente papi o mami o papito o mamita o papacito o mamacita a sus parejas sexuales actuales de esta encarnación y o a sus hijos e hijas de esta encarnación. ¿Sí comprenden? ¿Sí ven las trampas? Ahora sí entiendes por qué conviene, entre otras cosas, que las personas dejen de obedecer usar esos códigos palabras papi, mami, papacito, mamacita con sus parejas sexuales y con sus hijos o hijas. Es claro, lo comprende, ¿cierto? En adelante, llámense por sus nombres, aunque los nombres y apellidos también son otra forma más de programación subliminal de memorias de experiencias dolorosas de otros programas de encarnaciones de otras personas. Y por eso es que, entre otras, conviene colocarle a los hijos e hijas
nombres muy diferentes a los de sus padres, madres, abuelos, abuelas, tíos, tías o de ancestros que hayan tenido experiencias traumáticas, etc. Despertar nuestra conciencia es darnos cuenta de todas estas memorias de programaciones de órdenes subliminales que podemos estar obedeciendo inconscientemente, con las que al obedecer recrearlas, identificarlas y experimentarlas de nuevo, obvio nos vamos a seguir generando dolor, sufrimiento a sí mismos, mismas y a las demás personas con las que estemos atrapados o atrapadas inconscientemente ejecutando estos perversos programas de amarres álmicos, distorsionados, dolorosos, traumáticos. Y si a todo lo anterior le sumamos otros aspectos como el hecho de que el alma, además de la programación de memorias persona X, con la que ya le envían a encarnar en el ADN de un cuerpo de una raza para que ejecute ese programa persona X, a eso debemos agregarle que otros dos cuerpos sutiles también los amarran al ADN del cuerpo físico. Estos son la mente y el espíritu, los cuales también traen sus memorias de programación, por lo cual, aun cuando el alma sea muchísimo más poderosa que la mente y el espíritu, igual si estos tres cuerpos, alma, mente y espíritu, no se relacionan, sincronizan y colaboran conscientemente entre sí como una triada de conciencia reintegrada creadora, y en pro de ayudarle al cuerpo de la raza en el que están para que este cuerpo tenga una mejor experiencia, más saludable, más despierto, libre, soberano, pues imagínense el caos. De razón tanto caos, ¿cierto? Como también hay que sumarle a lo anterior que teniendo en cuenta que las almas, ya estando encarnadas en un cuerpo físico en esta pesada realidad matrix artificial muy densa, pues ya aquí encarnadas, como si fuera poco, a través de todos sus sistemas aliens de tecnología de inteligencia artificial IA, también nos activan, saturan y sobreestimulan todas esas mismas memorias de programación sensorial corrompida de todos estos comportamientos malsanos de infidelidad, de incesto, de celos, de confusión de identidad sexual, en forma de creencias subliminales que derivan en comportamientos, en hábitos, costumbres, y lo hacen desde todos sus sistemas y paradigmas de programación, medios masivos de programación, comunicación, religiones, políticos, gobiernos, sistemas financieros, estudios, libros, TV, noticieros, cine, internet, música, videojuegos, celulares, computadores, sistemas de alimentación transgénica, inyecciones, sistemas de salud corruptos, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues ese es el cóctel perfecto de programación subliminal para tratar de mantener a un colectivo de una raza con sus conciencias totalmente dormidas, como zombies, sumisas y esclavizadas, robotizadas, desalmadas, obedientes y atrapadas en un bucle de impulsos de infidelidades, de incestos, de celos, de confusión de identidad sexual y del respectivo dolor-sufrimiento que todo esto genera, lo que, repito, es una de las programaciones que más codifican, promueven y saturan los dioses aliens demoníacos en las dormidas conciencias del colectivo humano, lo que dichas entidades demoníacas, depredadoras, dioses aliens y demás socios parásitos aprovechan como parte de su alimento, ya que parte de su dieta alimentaria energética son ese tipo de energías densas, emocional y sexual distorsionadas y la respectiva química pesada desarmónica que emanan los humanos cuando están obedeciendo a existir así, sufriendo como depredadores sexuales y que por eso los aliens demonios también les depredan de muchas otras formas. Por ejemplo, muchas personas humanas cuando están dormidas por las noches en sus camas son visitadas por entidades aliens depredadoras, parásitas sexuales, etc. Porque es claro que el programa de la distorsión, confusión, caos y depredación sexual con lo que se genera tanto dolor, sufrimiento entre los humanos, es uno de los mecanismos preferidos que los dioses aliens demonios usan para mantener dormidas, obedientes, esclavizadas y depredadas a las almas conciencias y a los ADNs de los cuerpos de las razas que han logrado engañar. De ahí la importancia de comprender todo el entramado del concepto a su imagen y semejanza. Imagen es equivalente a I am gen, yo soy genes, y semejanza, semen, etc.
Entonces podemos concluir que todos los problemas en las relaciones, todas las separaciones de parejas, hogares que se rompen y todo el dolor, sufrimiento que esto causa en las almas de las personas, se deben al estar obedeciendo inconscientemente ejecutar las memorias de todos estos impulsos de órdenes subliminales de estas programaciones aliens, depredadoras, corruptas, virulentas, de infidelidad, de incesto, de celos y de confusión de identidad sexual, las cuales a su vez amplifican y saturan aún más a través de toda la otra interferencia alienígena que realizan por medio de todo el entramado de sus sistemas de tecnología de inteligencia artificial IA, incluida su realidad aumentada, RA, con todos los espectros de sus muy tóxicas tecnologías de radiofrecuencias artificiales con que bombardean, saturan y sostienen a esta densa Matrix, con lo que distorsionan los biocampos electromagnéticos originales de los seres vivos almados, con lo que entre otras ejecutan los resets de sus experimentos, etc. Sí, por todo lo anterior es que existen tantos problemas en las relaciones entre parejas, padres, madres e hijos, hijas, primos, primas, familiares, amistades, empleados, jefes, desconocidos, etc., quienes no se explican ni comprenden por qué, sin existir acciones explícitas, físicas, carnales, sexuales previas en esta encarnación, de repente terminan atraídas por y experimentando alguna de estas programaciones de dolor, sufrimiento abusivas, de infidelidad, de incesto, de celos, de confusión de identidad sexual. Y asimismo, por todo lo que he explicado en este video, es que, por ejemplo, también muchísimas hijas o hijos sienten inconscientemente mucha incomodidad, desconfianza y o miedo y o rabia cuando su padre y o madre les hablan o se les acercan demasiado, o les tocan o abrazan. O al revés, que muchísimos padres y o madres inconscientemente sienten mucha incomodidad, desconfianza y o miedo y o rabia cuando alguno o varios de sus hijos y o hijas les hablan o se les acercan demasiado, o les tocan o abrazan. Lo que también sucede inconscientemente entre hermanos o hermanas, y o con otras personas, incluido con extraños, como ya lo dije. Ahora, un detalle muy importante a tener en cuenta de la programación de memorias de experiencias que los dioses aliens demonios codifican y dejan activas o latentes en las memorias de las almas es que no necesariamente significa que las almas efectivamente siempre hayan obedecido encarnar en un cuerpo X en el que sí hubiesen experimentado esas experiencias que recuerdan. Pues unas veces sí son experiencias vividas genuinamente por las almas en encarnaciones diferentes que han obedecido, pero otras veces son programaciones de memorias de experiencias artificiales que los dioses aliens demonios simplemente codifican, insertan en la memoria de las almas y de las mentes con tecnología de inteligencia artificial. Y estas, las almas, por falta de conciencia, obedecen creer que sí las vivieron en una encarnación verdadera, y por ende, por falta de conciencia, las recrean como tal, como si fueran robots obedeciendo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero agregar que precisamente todos estos programas virulentos solo pueden ser obedecidos y ejecutados por conciencias dormidas, que no se dan cuenta que están siendo usadas por otras conciencias igual dormidas para que existan atrapadas en estas vibraciones experienciales de sufrimiento, de esclavitud, en realidades artificiales depredadoras. Todo esto es parte de los temas que ayuda a sanar, a limpiar, a desprogramar y a reprogramar en los cursos y asesorías de armonización y de aventuras musiconscientes que brindo. Que a propósito, en este link que aparece ahora mismo en sus pantallas, pueden ver videotestimonios de algunas de las personas que han tomado estos cursos y programas. Porque toda persona tiene derecho de despertar su conciencia, su poderosa conciencia creativa, de forma rápida, divertida, diferente y fácil. Ahora, para comprender mucho mejor el contenido de este video, les recomiendo ver los siguientes videos en mi canal YouTube Ivankis. Crear por Ivankis. Los estudios es tu Dios y lo que se estudia es tu día por Ivankis. El patrón masculino espiritual es la gran trampa del cabal, conciencia sin parte femenina, alma, por Ivankis. Historia secreta de la cruz, impactante revelación, por Ivankis. Derecho canónico, su verdadero origen y significado, macabra legalidad divina, por Ivankis. El terrible secreto de lo masónico,
Engaño y esclavitud de raza humana, por Ivánquis. Origen, significado, código fuente del programa idioma palabra castellano, por Ivánquis. Abecedario, ABCD Ario, ABCD etcétera Ario, idiomas programa Wi-Fi control Ario Saurio Reptil, por Ivánquis. Programación de códigos cultos entre lo legal y el cabal, por Ivánquis. Domo, planeta, tierra, incubadora, experimento multigenético, depredación entre especies, por Ivánquis. Cuidado con lo que obedeces a alabar en alabanzas de religiones, por Ivánquis. El verdadero origen de la costumbre hijab o burka, velo para mujeres, por Ivánquis. ¿De dónde proviene el maltrato y abuso del padre, por Ivánquis? Bueno, es todo por hoy. Recuerda suscribirte a mi canal YouTube Ivánquis y darle clic a la campanita y a la opción todas las notificaciones y seguirme en mis demás redes. Un abrazo muy consciente de armonía, de bienestar para ti. Nos vemos en el próximo video programa. Chao, chao, chao.